Bien, muy buenos días, estimadísimas señoritas, señores estudiantes. Me da muchísimo gusto realmente volverlos a saludar en esta nueva jornada de trabajo. Para mí siempre es un verdadero gusto y un honor trabajar con ustedes, sabiendo que puedo aportar modestamente a la formación académica de ustedes como futuros ingenieros e ingenieras forestales. Pero sobre todo lo que más me mueve es tratar de contribuir en algo a la formación integral de ustedes como personas, como seres humanos, de tal manera que se conviertan en personas extraordinarias. Yo soy un convencido de que una persona extraordinaria puede llegar a ser un excelente ingeniero e ingeniera forestal. Aún más, fíjense, en esta época de crisis social en la que estamos viviendo, nos hemos dado cuenta de que definitivamente la sociedad se está volviendo tan insensible. Es necesario realmente volver los ojos a la familia, a esa solidaridad. Fíjense, en el momento que se comienza a perder el sentido de la vida, en el momento que se comienza a desvalorar la vida, definitivamente estamos totalmente en peligro, estamos totalmente complicados. Y yo pienso que por eso realmente siempre mi apertura es a contribuir a la formación de ustedes como buenas personas, como buenos seres humanos. Ustedes son el presente y el futuro de la patria. Aquí están los futuros, qué sé yo, funcionarios, los futuros, qué sé yo, presidentes, los futuros asambleístas, los futuros ministros, los futuros directores, etcétera, etcétera. Entonces, a mí realmente sí me interesa contribuir a la formación académica, pero sobre todo a la formación personal de ustedes. Bien, vamos entonces a dar inicio a las actividades académicas. Me voy a permitir entonces registrar la lista. Por favor, tengan la bondad de prender la camarita, los que todavía no prenden. Bien, estimadísimas señoritas y señores estudiantes. Abad Mónica. Buenos días, ingeniero ¿Cómo presente. está, Mónica? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Arias Cristina. Sí, que tenía un problema con su internet. Ya, perfecto, no hay ningún problema. Eso, así avisando. Si no, yo no soy al mismo tiempo a saber algunos por qué faltan. Justifiquen, por favor, no hay ningún problema, les justifico. Atienzi Doris. Bueno. Burneo Luis. Presente, buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Luis? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cabrera Isaac. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimado Isaac? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Cabrera David. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está, mi estimado David? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Campos Marisol. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está, mi estimada Marisol? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Campo Verde Dalton. Buenos días, ingeniero presente. ¿Cómo está, mi estimado Dalton? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Castillo Cati. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está, mi estimada Cati? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Celi Lady. Hola, mi Buenos estimada. días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Felicitaciones, fue la primerita que llegó al aula. Espinosa Leslie. Buenos días, ingeniero presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Espinosa Evelyn. Buenos días, ingeniero ¿Cómo presente. está, Evelyn? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. González Blanca. Buenos días, Inge presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Guamán Alonso. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Alonso? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Guamán Marco. Buenos días, ingeniero ¿Cómo está, mi presente. estimado Marco? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Herrera Greimi. ¿Cómo está, mi estimada Greimi? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Jaramillo Yuri. Buenos días, ingeniero ¿Cómo está, presente. Yuri? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Jiménez José. Presente, ingeniero, buenos días. ¿Cómo está, José? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Ordóñez Clever. Bueno. Orellana Noé. Orellana Jessica. Buenos días, ingeniero ¿Cómo está, presente. Jessica? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Quesada Jefferson. No veo que está ahí, pero creo que está con el micrófono apagado. Riategui César. Buenos días, ingeniero ¿Cómo presente. está, mi estimado César? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Robalino Allison. Buenos días. ¿Cómo está, mi estimado Allison? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Sánchez Katy. Buenos días, ingeniero ¿Cómo presente. está, mi estimada Katy? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenido. Tapia Marlon.
Tapia. Vamos, ingeniero, muy buenos días. Presente. Qué gusto saludarlo, bienvenido. Ulloa Maribel. Ulloa. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está, Maribel? Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Vaca Jason. Vaca Buenos Jason. días, ingeniero, presente. Buenos días, ¿cómo ha pasado? Bienvenido. Verde Soto Tania. Verde Soto Tania. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarla, bienvenida. Vivanco y Elena. Vivanco y Elena. Vivanco y Elena. Yunga Jackson. Yunga Jackson. Buenos días, ingeniero, presente. Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Zapata Alex. Zapata Alex. ¿Cómo está, mi estimado Alex? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. Y finalmente, Shingre William. Buenos días, ingeniero, presente. ¿Cómo está, mi estimado William? Buenos días, qué gusto saludarlo, bienvenido. A ver, tal vez de repente. Atienzi Doris. Atienzi Doris. Ordóñez Clever. Orellana Noé. Y Vivanco y Elena. Por favor, Katia, a los compañeros y la compañera que faltan, que me hagan llegar un mensajito a mi WhatsApp para poderles justificar la falta, de tal manera que no se puedan perjudicar en su rendimiento académico, ¿no? Yo realmente pienso de que la falta de tecnología no puede ser un óbice para realmente poder quedar realmente perjudicado en el rendimiento académico. Por ejemplo, yo el día de ayer aquí en mi casa casi toda la mañana no tuve internet, no había TV cable, no había celular, no había absolutamente nada. Y frente a eso, o sea, eso no puede hacer absolutamente nada. Muy bien. Vamos entonces a revisar la planificación académica de la asignatura. Miren, prácticamente ya estamos entrando a la recta final del ciclo y por ende a la recta final de la asignatura. Miren cómo vuela el tiempo, ¿no? Ya esta semana se termina el mes de enero y si Dios lo permite, el día lunes ya estamos 1 de febrero. Entramos al segundo mes del año. Fíjense entonces cómo pasa el tiempo vertiginosamente, ¿no? Bien, entonces el día de hoy vamos a realizar la exposición del tema 3 y 4 del documento guía, para lo cual entonces vamos a utilizar, por favor, las láminas sin leer textualmente, aprovechando el material, en este caso audiovisual que tienen en PowerPoint para poder hacer la presentación. Yo siempre digo, miren, que vayan ejercitándose en la forma como van a plantear su proyecto de investigación, cómo van a exponer su tesis. De mañana estaba viendo por ahí una estudiante que había puesto en su estado de WhatsApp de que el día de hoy en la mañana se ha graduado ya como ingeniera forestal. Fíjense qué gusto, qué satisfacción. Y lógicamente uno, ¿dónde va preparando esto? En el aula se va a preparar. Entonces, por favor, aprovechemos de estos espacios que ya son los últimos que tienen ustedes, ¿verdad? De hacer exposiciones, de hacerlo de manera magistral, de hacerlo de manera perfecta, de tal manera que la exposición, yo siempre digo, se convierte en una carta de presentación del profesional. Tratemos de hacerlo de la mejor manera, utilizando el material audiovisual que tenemos a través de las láminas de PowerPoint, ¿no? La otra semana voy a explicar ya la práctica número 5, que es la última que nos queda. No se olviden, por favor, de ir trabajando en lo que tiene que ver con la preparación de la ponencia sobre el conflicto socioambiental para poder desarrollar la dramatización del mismo. Por favor, preparen una buena ponencia. Recuerden que esa ponencia incluso constituye el última prueba, el último examen de la asignatura. El segundo examen de la unidad 2 posiblemente lo tomemos por mediados de febrero para de esa manera ir terminando también. Entonces vayamos completando aquello. Entonces en la próxima clase voy a dar un nuevo tema que sería el tema final ya relacionado con los proyectos que también forma parte de la asignatura. Y ahí me voy a permitir explicar la práctica número 5 que tiene que ver con un estudio de caso sobre un proyecto que para poder conocer cuál ha sido su proceso de negociación, cuál ha sido su proceso de gestión, que se adapta. Entonces, por favor, eso vamos a trabajar la próxima semana. Yo estoy un poco preocupado con algunos estudiantes, y lo voy a decir aquí públicamente porque no voy a hacer cosas que después les cause tal vez alguna extrañez. Yo generalmente soy de las personas que una vez que paso las notas no muevo una nota. Además no me ven más también porque tengo que preparar otras asignaturas, ya estoy preparando incluso las nuevas asignaturas. A mí así que ahí ni estén perdiendo el tiempo escribiéndome al WhatsApp que no voy a contestar. Y estoy, digo, preocupado porque aquí tengo mi libreta de control. Tengo mi libreta de control que yo generalmente manejo. Y, por ejemplo, tengo algunos estudiantes, por decir algo. En la unidad número 2 hay cuatro foros. Ha habido 4 foros hasta el momento. Hay 4 foros y eso quiero informarles, incluso para que sea de conocimiento de todos y cada uno de ustedes y de la señorita presidenta, de manera que después no les vaya a causar extrañez. Entonces, por ejemplo, hay 4 foros. El 2 de diciembre, el 8 de diciembre, el 6 de enero y el 6 de enero que tenemos el otro. Entonces, todo está registrado. Pero de esos 4 foros, yo tengo estudiantes que no participan en todos. Entonces, por ejemplo, si ahorita cortara ya la unidad número 2, yo divido para 4. Entonces, eso les va a perjudicar.
Y fíjense, o sea, no participar en un foro. ¿Cuál es el objetivo realmente que yo tengo con la finalidad de poner en los foros? Para que ustedes se vayan ejercitando en escribir. Esa es la finalidad. Miren, uno de los mayores problemas, yo diría que los cuellos de botella que existen en la Universidad Ecuatoriana, y por ende la Universidad de Loja no es la excepción, es de que tenemos los profesionales, no se diga los estudiantes, una gran dificultad para poder escribir. Entonces, el objetivo de los foros es para que se explayen ustedes. Oiga, a mí me da tanta tristeza ver que algunos no son capaces de poner más de 10 líneas, hombre. Ustedes ya están estudiantes en 9º ciclo. Entonces, para explayarse ahí, para darse el gusto de escribir, para que se vayan ejercitando ya lo que va a ser sus resultados de la tesis. Verán que la discusión de la tesis hay que contrastar resultados, hay que contrastar información. Si no contrastan esa información, definitivamente no van a poder hacer su tesis, ¿no? Entonces, ejercítense en la escritura, ejercítense en la escritura. Entonces, ese es el objetivo realmente de los foros. Mire, yo, por ejemplo, este fin de semana estamos preparando una nueva propuestita del proyecto Cinchona y me tocó, por ejemplo, en una hoja, me tocó escribir así, ¿cuál podría ser el próximo título? Oiga, creo que escribí como unos 10 títulos. Y ayer en la reunión que tuvimos del equipo de investigación, nos quedamos con uno. Entonces, esa es la idea. En lo que tiene que ver con los informes, igual han habido 4 informes. Aquí sí es más grave la situación. Así mismo en las mismas fechas, pero, por ejemplo, los 4 informes, hay algunos estudiantes, y eso sí me preocupa, ¿verdad? Incluso en participación hay un estudiante que tiene una sola participación, y tiene uno, ¿verdad? Dividan 1 para 4, 1 para 4. Van a ver que 1 para 4 no le va a alcanzar, pero para nada. 1 para 4 creo que da 0.25. Esta sería la nota 0.25 sobre 2. 0.25 sobre 2. Ahora, ya es. En lo que tiene que ver con los informes, hay 4 informes al momento. Y yo les hago conocer a ustedes todas sus calificaciones. Pero estoy profundamente preocupado también aquí. Verán que vale 4 puntos informes, ¿no? Sería 4 por 4, 16. Si uno tiene 4 y yo para 4, 4 le va la nota. Saben que yo les hago conocer todo. Ustedes se ponen la nota. Yo no invento las notas. Como se dan otros casos que esperan hasta el último haciendo stand-by ahí para perjudicarlo a usted. No. A mí realmente, para mí, el estudiante es la piedra angular del proceso de enseñanza-aprendizaje y por lo tanto es lo más importante que existe. Pero hay estudiantes que tienen, por ejemplo, un informe. O sea, 1 dividido para 4 sería 2,5 sobre 4. Entonces vayan sacando las cuentas, vayan sacando las cuentas. Entonces yo por si acaso les aviso, porque no vaya a ser cosa que después les llame la atención y que definitivamente pues van a decir, ¿por qué yo tengo esa nota? Entonces esa es una cuestión que quiero advertirles, en todo caso para que sea de conocimiento de todos y cada uno de ustedes y de manera particular que sea del conocimiento de la señorita presidenta para que después tal vez no vayan a haber dificultades. Ya dije, yo paso las notas y después no me ven prácticamente porque yo me pongo a preparar otro tipo de cosas. Además, no hay tiempo para estar cambiando notas y todas las cuestiones. Creamos, yo tengo 5 asignaturas, ¿verdad? Tengo que preparar, vean ustedes las tareas que yo preparo en el EVA, bien explicaditas, todo eso lleva mucho tiempo, ¿verdad? Además de eso, tengo proyectos de investigación, tengo tesis del proyecto que tengo. Entonces, yo les ruego, por favor, de la manera más respetuosa y comedida, más respetuosa, por favor, alineémonos aquí. Muy bien. Entonces, en este momento vamos a dar inicio entonces a las exposiciones. Entonces, les pido, por favor, que tengan la bondad de el grupo número 1, poner en su pantalla entonces la exposición para iniciar. Ya está, Inge. Maximicemos por favor la presentación. Perfecto. Muy bien. Bien, entonces vamos a dar inicio a las exposiciones del día de hoy. Por favor, los que exponen con la cámara prendida, ya que no tienen la gentileza de prender la cámara cuando estamos realmente haciendo la presentación de la asignatura, por lo menos tengan la delicadeza de prender cuando exponen, ¿sí? A mí realmente me llama profundamente la atención de estudiantes de 9º ciclo. Créanme, los de primero ciclo son extraordinarios. A todos, y si dijimos en el encuadre, una sola vez, la cámara encendida, todos están con la cámara encendida. Yo acá ya ni les digo nada porque ya realmente dicen que realmente tratar de convencer a un necio es difícil. Entonces mejor ya no les digo absolutamente nada, pero en la exposición, por favor, la cámara encendida, por favor, la cámara encendida. Yo siempre digo que una exposición es la oportunidad para poder aprender, para poder escuchar. Los que exponen para ejercitarse, para realmente
tratar de ponerse a tono lo que va a ser la exposición de su test. ¿Verdad que ustedes están cerquita? Ustedes están en décimo ciclo. Ustedes están en décimo ciclo prácticamente, fíjense. Entonces, hay que prepararse. Y por otro lado, los que escuchamos, en cambio, tenemos la capacidad para poder escuchar, para poder ver. Yo siempre digo que la mejor manera de testimoniar el respeto, el aprecio, la consideración, el cariño a mi compañero o compañera es escuchándola. A mí no me digan que me respetan cuando realmente en la práctica hacen otro tipo de cosas. Y los compañeros definitivamente pues se merecen todos y cada uno respeto. Recuerden que acá en el aula, no porque sea virtual, quiere decir que cuando voy a exponer voy a ir por la cocina, por la sala. Oigan, no hombre, estemos acá para poder escuchar. Recuerden lo que dijo Henry Ford, calidad significa hacer lo correcto cuando nadie me está viendo. Que mañana estábamos conversando con Lady, que llegó pronto al aula, y ella me decía que posiblemente ya hasta el próximo ciclo tal vez les toque virtualmente. Es decir, casi ustedes se podría decir que van a egresar con enseñanza virtual. Y ella me contaba que había escuchado de que tal vez se vuelva a la educación presencial cuando exista la vacuna. Entonces, imaginen. Ahora, con todas las connotaciones y los riesgos que tiene la vacuna, la cuestión es complicada. Entonces, por favor, escuchemos con atención. Créanme que uno, mientras más escucha, más aprende, ¿verdad? Yo les digo sinceramente, yo de ustedes aprendo muchísimas cosas. Por eso a veces el más afortunado, el más aventajado que sale al final de la asignatura siempre soy yo, porque yo aprendo muchas cosas de ustedes. Entonces les ruego, por favor, que les pongamos atención a nuestras compañeras, a nuestros compañeros para poder escuchar la presentación. Entonces aquí vamos a darles igual. ¿Cuántos minutos necesitan? ¿Cuántos minutos necesitan para exponer? ¿Cuántos minutos necesitan, chicos, para exponer? 10, A ver. 10, perfecto. Entonces, 10 minutos. Entonces, en este momento controla Lady. Lady, cuando falten 3 minutos, dice, les resta 3 minutos, 10 minutos, su tiempo ha terminado. Y luego, cuando le toque exponer a Lady, cambia normalmente controla Mónica. Entonces, en ese orden, por favor, vamos a dar inicio entonces a la exposición y vamos a empezar de forma ascendente. ¿Quién empieza de forma ascendente? ¿Quién empieza de forma ascendente? Yo, ingeniero. Ya, mi estimada Marisol. Entonces, mi estimada Marisol, tenga la bondad de dar inicio. Corre tiempo, mi estimada Lady. Tenga la bondad. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Buenos compañeros. Días. A continuación les vamos a exponer sobre estrategias de manejo de conflictos socioambientales. Perfecto, muy bien. Siguiente, seguimos. Espérame un momentito. Ya, perfecto, no hay problema, no hay problema. Ahí lo paramos al reloj, Lady, para que puedan... Sí, les para que puedan pasar la deposición. Perfecto. Como frase introductoria tenemos, no hay lucha más irracional que la del hombre contra la naturaleza. Perfecto. Muy bien, seguimos. Como características de la conflictividad socioambiental tenemos que los conflictos en sí siempre van a tener un origen y esto se debe a la manera en cómo ellos administren el uso y la explotación de los recursos naturales y cómo estos también los abordan. En los conflictos socioambientales existen intereses políticos, económicos y culturales entre sectores que tienen más poder con los que tienen menos y que se sienten vulnerados. Algunas de las características que se tiene son las siguientes. Siempre en su totalidad, siempre va a haber localidades que tienen una condición socioeconómica baja, o sea, existe la pobreza. También sucede en lugares donde existe mucha desigualdad o asimetría. En la gran mayoría de los casos no tienen esas capacidades ni el mismo poder que tienen los demás actores involucrados. La actividad que más logra que exista este conflicto socioambiental va a ser siempre la minería. Debido a que existe el temor por ciertas comunidades, debido a que cómo pueden hacer el uso y la explotación de sus comunidades. También existe en lo que son la tensión y las diferentes visiones que tienen cada actor involucrado. La siguiente, por favor. La dinámica del conflicto siempre va a depender de cómo lo manejen los diferentes actores, es decir, cómo estos expresen sus diferentes intereses y esas posiciones. Debido a que existe el reconocimiento de esa existencia de la desigualdad de condiciones de cada actor, como ya lo nombré anteriormente,
debido a que si nosotros llegamos a justificar todo esto, podemos ver qué roles cumple cada actor, así para poder ayudar y generar equidad en lo que son entre las partes del conflicto. También existe instituciones y organizaciones defensoras que ellos pueden ayudar para que exista la equidad y pueda darse mayor igualdad entre actores. Continuando con la exposición, tenemos lo que son características de la conflictividad socioambiental. En sí, el conflicto ambiental emerge generalmente cuando aquellas que desempeñan lo que es es decir, desde el Estado a la empresa privada, hacen uso o se apropian de recursos naturales sin tomar en sí en cuenta lo que son las prácticas culturales de una comunidad. Las causas de fondo de la conflictividad se relacionan en una serie de factores que van desde la disputa de los recursos económicos hasta la existencia de altos niveles de desconfianza de la población en las instituciones en sí públicas por la precariedad y la fragmentación del Estado del sistema político. También tenemos lo que es la disputa por recursos económicos y naturales. Las industrias extractivas en lo que las comunidades no se sienten involucradas en el desarrollo económico y no perciben directamente los beneficios de la inversión privada y pública. En sí, consideran que la industria minera en los últimos años se ha instalado en zonas andinas del país y son caracterizadas en sí por la desigualdad, la pobreza y la ruralidad. Bien, siguiendo con la exposición, tenemos una de las características de la conflictividad es la desconformidad de la comunidad frente a la administración de los recursos. Aquí nos habla que los recursos o los conflictos socioambientales en sí se generan debido a la disconformidad que tiene la comunidad ante la administración o mala administración que se hace de los recursos, o cuando la administración se hace a espalda de ellos. Una de las causas principales que se hace aquí tiene que ver con en cómo se administra el poder y cómo se gestiona los bienes públicos. Siguiente, por favor. Una de las causas de los conflictos socioambientales es la débil presencia del Estado. De acuerdo aquí al índice de densidad del Estado, elaborado por la PNUD, que es el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, en comparación. Perdón, un ratito ahí. No se preocupe, tranquilo. Esas son las cosas que pasan. Tranquilo, no pasa nada. ¿Sí o no? Así está. Tranquilo, no pasa nada. Las provincias en donde se ubican los proyectos mineros y de hidrocarburos, en comparación al nivel nacional, son quienes muestran en niveles inferiores en términos de accesos de bienes y servicios públicos. Siguiente, por favor. Tenemos la existencia también de altos niveles de desconfianza de la población en las instituciones públicas. Aquí nos dice que la ciudadanía del país no confía ni otorga credibilidad al Estado. Esto ya que se generan ciertos conflictos, entonces el Estado pierde credibilidad. También tenemos la precariedad y fragmentación del sistema político. Aquí nos señala que una de las causas de la existencia de una representación política muy débil y escasamente legitimada, suele ser elegida con bajos niveles de votación y en muchos casos estos son cuestionados. También tenemos que esta situación afecta en sí a la gobernabilidad local y a su vez agrava lo que es la inestabilidad política en zonas periféricas del país. Seguimos, por favor. Políticas y prácticas no saludables de ciertas empresas. Aquí constituyen las actitudes y comportamientos de los funcionarios que no son respetuosos con la cultura, tradiciones locales y los estándares democráticos de un moderno Estado de Derecho. En las prácticas clientelistas y caudillistas institucionalizadas en el quehacer político, trata de las relaciones entre los líderes, autoridades y caudillos con la población o una parte de ella. Compañeros, les quedan 3 minutos. Entonces, Entonces el intercambio de los favores permite que los primeros puedan asegurar la base del apoyo y lograr réditos electorales o políticos, mientras que los segundos tienen acceso a bienes, servicios, puestos de trabajo o parcelas de poder local.
En las prácticas de corrupción, la literatura menciona que en este caso específico de los gobiernos locales, la corrupción no parece constituir un elemento fundamental en el desencadenamiento de los conflictos sociales, pero puede contribuir a agravarlos. En el desequilibrio de poder se menciona que las fuentes de poder no solo son las fuerzas militares, sino que pueden abarcar el dinero, redes sociales, la información, autoridad y el conocimiento, la seguridad y el acceso de los recursos. Continúa, por favor. Las consecuencias de los conflictos socioambientales se pueden impedir el desarrollo de importantes proyectos vinculados con el campo extractivista, respetando los derechos y cumpliendo con el ordenamiento legal. Generan un gran resquebrajamiento de las relaciones entre diversos sectores de la población y una fragmentación de la sociedad, generando altos niveles de desconfianza entre la población y las autoridades. Debilita la cultura del diálogo entre los ciudadanos, las empresas y el Estado para resolver los problemas sociales y económicos. Continúa, por favor. Bueno, más consecuencias de los conflictos socioambientales son que dificultan la consolidación de la institucionalidad intermedia, los cuales buscan promoverse a través de estos importantes procesos como la descentralización. También da lugar a amenazas y vulneración de derechos fundamentales de las comunidades, como son el derecho a la vida, a la integridad, al trabajo, al libre tránsito, a la libertad personal y a la participación, entre otros. Bueno, el análisis de los conflictos, estos pueden ser vistos como un método o camino para identificar y comparar. Aquí se comparan posiciones, valores, objetivos, cuestiones e intereses de las diferentes partes del conflicto. También es necesario contar con este análisis que nos ayuda a comprender algunos factores que intervienen en los intereses que están en controversia. Para el análisis, para manejar los conflictos socioambientales son primeramente acopiar toda la información. Luego estaremos con la mayor capacidad de aprovechar esto y verlo como una oportunidad de transformación que permita a los actores involucrados relacionarse. También analizar el conflicto implica que el observador tenga una posición independiente e imparcial, y también es necesario situarse en una perspectiva neutral y objetiva. Como frase final tenemos que la paz mental es la ausencia del conflicto en la vida, la paz mental no es la ausencia del conflicto en la vida, sino la capacidad de lidiar con ellos. Gracias. Muy bien, muy bien. Menos lectura nomás, mucha lectura. Por eso que les falta el tiempo, ¿verdad? Tienen que irse ejercitando para usar las láminas. Pero ya está mejor, las presentaciones están mejor, las exposiciones, los resúmenes me gustaron bastante bien. Solo hay que perfeccionarnos un poquito más en las exposiciones. O sea, para tratar un poco de usar la lámina y no leer textualmente. Algunos incluso no pueden ni leer, ¿verdad? Entonces, imaginen una cuestión de, ya son ingenieros, ¿verdad? Ustedes son ingenieros forestales ya. Ustedes ya prácticamente solo falta poquito ya para ser ingeniero. Entonces, hay que ejercitarse en aquello. ¿Cuántos minutos hicieron, mi estimada Lady? Se hicieron 10 minutos, 1 segundo. Ya, 10 minutos. Muy bien. Vamos entonces a continuación, así vamos a escuchar con este especial respeto y consideración por mis compañeros y compañeras. Vamos a escuchar entonces la presentación de los compañeros del grupo número 2, así nos prestémosles especial atención, por favor maximicemos la presentación. Y así mismo entonces vamos a empezar en cambio de forma descendente. Empieza Dalton y termina entonces con Alonso. En ese orden, por favor, tenga la bondad. Corre tiempo, mi estimada Mónica. Tenga la bondad, por favor. Dalton. Muy bien. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Vamos a exponer acerca del tema 2, que son las estrategias de manejo de conflictos, y como subtema, 6 pasos importantes para el análisis de un conflicto socioambiental. Antes de empezar, voy a iniciar con una frase introductoria que dice: nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Es un esfuerzo total, es una victoria completa. Siguiente, por favor. Bien, vamos a hablar acerca de los 6 pasos que son importantes para el análisis de un conflicto socioambiental. Como primer paso es comprender los elementos que intervienen en un conflicto. El primer elemento es la situación. En los conflictos se producen en un tiempo y espacio determinado, y esto evoluciona a través de un proceso, lo cual está identificado en varias etapas con características diferentes cada uno. Bien, segundo son los actores o las partes. Esto hace referencia a los participantes involucrados directamente en el conflicto. La percepción, esta en cambio es una forma en la que una o más partes percibe a las otras como obstáculos dentro de un conflicto.
Ujú. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Espérenme un ratito, no quiere pasar. Ya. ¿Se trabó? Sí. Ya, Muy bien. Dalton, puedes seguir. Sigamos. Otro elemento importante son los intereses y las necesidades. Bien, para entender de una manera el conflicto, es importante conocer cada una de las partes involucradas dentro del conflicto, en lo que hace respecto a sus intereses y necesidades, lo cual busca controlar los recursos con lo que esperan satisfacer sus necesidades. Otro elemento son las acciones. Estas son todos aquellos actos por los cuales se genera un conflicto. Estos conflictos pueden ser violentos o pacíficos. El segundo paso de la herramienta para el análisis de los conflictos socioambientales es identificar las fuentes o causas del efecto. Es decir, entendemos como fuentes aquellos factores que intervienen para que se produzca un conflicto. Dentro de ellos están las diferencias de interpretación de los hechos, es decir, las partes tienen diferentes formas de interpretar los hechos dentro del conflicto. El segundo es la insatisfacción de las necesidades humanas básicas. Es decir, es cuando se dan desacuerdos en relación a satisfacer las necesidades prioritarias, entendiendo como necesidades humanas básicas aquellas que deben de cumplirse para que las personas tengan una vida digna. Otra de las fuentes son los valores, creencias y principios. Es decir, aquí se enfrentan diferencias con respecto a los valores y creencias de las partes, es decir, de las partes que han construido desde su inicio de vida. Otro de los factores es la relación e interacciones negativas. Provienen del estilo o de la mala calidad de interacción entre los actores del conflicto. Es decir, se da cuando hay una mala calidad de poder conversar o de poder expresar sus opiniones. Y como último es la estructura existente, es decir, surge en el modo en cómo se ha creado el conflicto. Es decir, lo cual fomenta una desigualdad, una inequidad y una opresión, o también se puede dar por la desigualdad de poderes entre las partes incluidas en el conflicto. El tercer paso de esta estrategia es identificar las partes en el conflicto, es decir, aquellas personas que están directa o indirectamente involucradas en el conflicto y tienen un interés significativo en su resultado. Entre las cuatro partes, se puede identificar cuatro partes principales: los actores primarios, los secundarios, los neutrales y los reguladores. Siguiendo con la exposición, vamos a ver lo que son los actores primarios. Como Dalton ya lo mencionó, son aquellos que interactúan directamente para lograr sus fines en el conflicto. Estos pueden ser tanto generadores como iniciadores. Los generadores son aquellos que actúan y generan ciertas reacciones al otro grupo de afectados, los mismos que van a sentir un atropello en sus derechos. También existen los iniciadores, que son aquellos actores afectados, quienes van a actuar buscando que se evite el daño causado. Los secundarios, en cambio, son aquellos que brindan su ayuda. Estos pueden ayudar de forma moral, política, militar o económica. También se los puede involucrar como protagonistas en el conflicto. Ya, los neutrales son aquellos que buscan contribuir al proceso de resolución del conflicto. Estos pueden ser los facilitadores que vayan a interactuar
y vayan a formar parte del proceso de diálogo para que estos sean remediados, para que los problemas sean remediados en el conflicto. También están los reguladores, que en cambio son las instituciones públicas que pueden prevenir o mitigar la solución de los conflictos en el sector. Asimismo, en un daño ambiental causado, existen diversas instituciones encargadas para proteger tanto directa como indirectamente el ambiente y los recursos naturales. Seguimos. Ya, aquí en el cuarto paso se trata de identificar las percepciones y emociones de las partes que están involucradas en el conflicto, donde son las acciones conflictivas que se deben determinar cuáles son las formas de que surge el conflicto. Para ello es identificar las conductas de las partes primarias. Aquí se trata de indagar las emociones de cada una de las partes que están involucradas en el conflicto. Esto para tratar de saber de qué maneras percibe cada uno de ellos los que están involucrados en el conflicto. Para ello Compañeros, les queda 3 minutos. Se debe aplicar algunas preguntas. Una de ellas puede ser cuáles son las percepciones manifestadas por cada parte respecto a sí misma, o cuáles son las percepciones manifestadas por las partes respecto a sus contrapartes. Siguiente, por favor. Ya, de acuerdo a las acciones conflictivas, estas pueden ser violentas o no violentas. Como por ejemplo, una de las preguntas es que si las conductas están dentro del ámbito judicial o administrativo o está fuera de este ámbito, o las conductas buscan ceder ante el otro con tal de llegar a un acuerdo para resolver el conflicto. Continuando, tenemos el paso 5, que es analizar las relaciones de poder de las partes en conflicto. Para ello, nosotros el factor fundamental o crucial va a saber cuál es la parte que favorece o dificulta para abordar dicho conflicto. El objetivo principal es identificar qué relación coexiste entre el poder y análisis para poder nosotros identificar qué recursos intervienen en dicho conflicto. Siguiente. Ya, además vamos a ver cuáles son los medios o cuál parte ejerce mayor influencia en la otra. Un ejemplo, podemos ver lo que es el dinero, información, legitimidad social o moral, en donde ellos vamos a ver que el poder no depende del contexto, sino se circunscribe necesariamente aparte del poder político o económico. Seguimos, por favor. Bien, como último paso tenemos lo que es hacer una lista con los asuntos o temas identificados que pueden ser resueltos, ya que aquí el conflicto suele desarrollarse como alrededor de uno o más asuntos o problemas que requieren de soluciones. Por lo tanto, estos necesitan lo que son decisiones específicas para poder resolver lo que es este conflicto. Además, como cada asunto se puede ser visto por tanto las partes que manifiestan posiciones contradictorias, y esto tiene que ser como un punto de desacuerdo que debe ser igual resuelto para poder solucionar este problema. Siguiente, por favor. Muy bien. Seguimos, por favor. Ya, también los asuntos pueden ser identificados a partir de la fuente o factor que produce lo que es el conflicto. Como también, además se puede plantearnos lo que son las siguientes preguntas para empezar a identificar algunos asuntos o nudos problemáticos entre las partes, ya que estas preguntas están directamente relacionadas, que son cuáles son los intereses. Compañero, su tiempo ha terminado. Que están en juego. A ver, démosles un chancito más, Mónica. Démosles para que, en todo caso, como tenían 15, démosles unos minutitos para que termine. A ver, Alonso, termina entonces, Alonso. Ya, las preguntas son, ¿cuáles son los intereses y necesidades que están en juego en el conflicto? Como también, ¿cuáles son los problemas de comunicación entre las partes? Y, por último, ¿qué asuntos tienen que ver con los problemas de comunicación o falta de información? Por ello, donde se han dado estos conflictos. Siguiente, por favor.
Como frase final tenemos que cada día es una serie de conflictos entre el camino correcto y el camino fácil. Muchísimas gracias. Muy bien, chicos. Felicitación. Muy bien la exposición, muy bien la presentación. Y miren, ya menos lectura. Incluso ellos han hecho una exposición de carácter magistral utilizando esquemas, gráficos. De eso se trata allí. Créeme que yo el ánimo que me mueve no es molestarlos, sino realmente que cada día vayan perfeccionándose como profesionales. En la vida dicen que nadie es perfecto, pero sí somos perfectibles. Ese es mi único afán. Ese es mi único deseo realmente de conseguir en ustedes. Así que los felicito, han hecho un muy buen trabajo, una muy buena exposición. ¿Cuántos minutos hicieron, Mónica? 11 minutos. Pasaron un minutito, pero bueno, había un chance de 15 de hacerlo, ¿no? Muy bien, vamos a escuchar entonces a continuación a nuestras estimadas compañeras y compañeros del grupo número 3. Así mismo, con ese especial respeto, consideración y cariño, vamos a escucharlos. Y vamos a hacer entonces de eje, vamos a hacer José, va a ser eje. Eje va a empezar José, hacia arriba ascendente, Yuri, Graeme, Marco, y hacia abajo, Clever, no sé si está Clever, Noé y Jessica. En ese orden, por favor, tengan la bondad. Corre tiempo, mi estimada Mónica. Tengan la bondad. José. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. El tema que a nuestro grupo le ha tocado exponer es sobre la metodología para el manejo de los conflictos ambientales. Perfecto, muy bien. Como frase introductoria tenemos que la paz no es la ausencia de los conflictos, es la capacidad para manejar los conflictos por medios pacíficos. Muy bien, muy bien. Bien. Nos dice que la teoría del manejo de un conflicto ha evolucionado a través del tiempo, a partir del concepto del que gana-gana. Que propone esta metodología propone generar las condiciones necesarias para que las dos partes sean beneficiarias o ganen. Dentro de las esferas de investigación tenemos primeramente la investigación, la cual requiere de análisis sistemáticos, ¿no?, que contengan algunos aspectos como la identificación del problema ambiental, la forma en que se manifiesta el conflicto, conocer la situación que propició el conflicto, que se podría decir el origen. También investigar sobre el tipo de conflicto al que se refiere, analizar la etapa en la que se encuentra el conflicto, realizar también un análisis de actores. También en esta parte se incluye qué tipo de conflicto es, analizar qué tipo de conflicto es. Siguiente. Otra esfera de intervención tenemos la congestión entre las instituciones y organizaciones sociales, donde es fundamental incluir para el manejo de los conflictos diferentes niveles, como por ejemplo los niveles, se podría decir, los niveles superiores de liderazgo, que son los encargados de representar las demandas en las negociaciones, los niveles medios de liderazgo, que son los dirigentes de los sectores y las regiones, y los niveles de base, que son las personas que influyen, los promotores los funcionarios locales y las organizaciones sociales. Continuando con la metodología para el manejo de los conflictos ambientales, tenemos que hay diferentes formas de la intervención según sea la fase del conflicto. En este paso tenemos 6 estrategias, la cual viene a ser como primero visibilización del conflicto, que es de suma importancia que los líderes de las iglesias participen activamente en estos procesos, para que se estén inmersos en las decisiones y las conclusiones que se pueden llegar a tomar en el conflicto que se realiza. Como segundo tenemos sensibilización y concentración. Bueno, nos dice que esto la tarea pedagógica juega un rol muy importante en la fase temprana del conflicto, ya que permite que las personas o la comunidad reaccionen o tomen una posición de conocimiento a la causa, o sea que las personas se enteren de todo lo que sucede dentro del conflicto y que sea exactamente la verdad y que no sean especulaciones. Como tercer punto tenemos facilitación y mediación de diálogos.
que es una acción necesaria cuando el conflicto ya se ha producido y está en su fase de escalamiento. Esta tarea implica riesgos, pero también ofrece oportunidades para la reconstrucción de las relaciones entre las partes implicadas dentro del conflicto. Muy bien, seguimos, por favor. Como otro punto, otra estrategia tenemos facilitación y mediación de diálogos. Una mediación es exitosa cuando se logran dos resultados. La primera es donde las partes que las necesidades de las partes que eran totalmente contrapuestas y que generaban contracciones ahora se encuentran resueltas. Esto quiere decir que los desacuerdos de ambas partes hayan formado una sola línea, digamos, para que se pongan en acuerdo y ambas se refieran al mismo punto. Y como segundo tenemos la relación entre las partes que haya sido fortalecida. También nos habla sobre el rol del mediador, donde este debe ser totalmente neutral, no debe estar para ninguna de las dos partes del conflicto. Tiene que tener una capacidad para saber manejar de buena manera el conflicto y en sí llegar a tomar una buena decisión respecto al mismo. Muy bien, seguimos, por favor. Ya, entonces tenemos que dentro de la facilitación y mediación de diálogo, encontramos el mediador, el cual tiene la responsabilidad de lograr un proceso seguro y debe garantizar iguales oportunidades para las dos partes. La responsabilidad debe dejarla cerca del contenido del acuerdo alcanzado para las dos partes y la mediación por lo tanto, debe ser responsable para las partes y no de la persona mediadora. Ya. También se encuentran en este punto las acciones claves que deben desarrollarse, las cuales son lograr aceptación de las partes para la mediación, en donde la parte que ya ha aceptado que se debe intervenir una tercera parte, quiere que la otra parte que aún no ha aceptado deba ser orientada principalmente por la parte que no la solicitó para convencerla de la importancia de la mediación y lograr el acuerdo para las dos partes. Ya. También encontramos lo que es ayudar a las partes a decidir dónde se van a celebrar las reuniones y quiénes van a participar. Aquí las partes reunidas presentan a los participantes en la reunión en que va a consistir el proceso de mediación y se deben marcar reglas básicas y también comentar que los resultados que esperan alcanzar con la mediación. También como tercero tenemos el recoge de información y propuestas de las partes. Es decir, cada parte puede presentar su opinión sobre el conflicto sin interrupciones y al mismo tiempo se descubre... Queda 3 minutos. ¿Cuáles son los temas que plantean? Se podrá conocer cuáles son sus sentimientos sobre los mismos. Ya. Siguiente. Seguimos, por favor. Otra acción es discutir con la parte de los puntos en disputa y tanto el mediador como las partes de conflictos realizar preguntas que ellos consideren convenientes para mejorar el entendimiento y las preocupaciones de las personas que están en disputas. Otra acción sería la identificación de alternativas para la solución de cada tema del conflicto. Aquí es necesario formular ideas y propuestas que satisfagan tanto a las personas interesadas como a las personas que están en conflicto, dándoles alternativas para solucionar cada uno de los puntos del conflicto. Sí. A ver. Siguiente. Siguiente, por favor. Otra acción es adaptar las propuestas a las necesidades de cada parte que pierda su esencia. Aquí es necesario ayudar, no es lo anterior. No, eso ahí. Aquí es necesario... perdón, no...
A ver, seguimos, por favor. Bueno, ya. Aquí vamos a la incidencia. Es donde tanto influye la política que es necesario aquí voy a aplicar cuando se trata de demandar a las autoridades pertinentes por el cumplimiento de las leyes, tanto el reconocimiento del lugar y demanda de los afectados en el perjuicio. Siguiente. Ya, seguidamente tenemos lo que es el acompañamiento a los o las afectadas. En este espacio se crea el diálogo entre los o las afectadas con el fin de crear un clima en el que ellos se sientan escuchados y atendidos. Además, también se da la creación de una instancia de atención pastoral a personas y familias afectadas por conflictos sociales que se hayan suscitado. Ya, dentro de la vigilancia post-conflicto, esta es una acción en donde la mediación está atenta para vigilar situaciones en las que se configuran escenarios latentes de conflictividad con el fin de advertirlos o prevenirlos. O también para dar seguimiento y garantizar el cumplimiento de los acuerdos a los que lleguen ambas partes. Como frase final tenemos, las crisis son oportunidades para resolver conflictos. Gracias. Seguimos, por favor. ¿Ya terminaron? Gracias, ¿no? Bueno, ¿cuántos minutos hicieron, Mónica? 10 con 8 segundos. Bueno, muy bien, chicos, muy bien, felicitaciones, ya la presentación está bastante bien. Ya la exposición también está mejorando bastante, así que realmente se ve que hay un esfuerzo. Los felicito, hicieron un muy buen trabajo y lógicamente estuvieron dentro del tiempo establecido. Muy bien. Vamos entonces a continuación a escuchar a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 4, así mismo con ese elemental respeto, consideración y cariño. Vamos a escucharlos a ellos también, por favor tengan la bondad de maximizar. Y vamos a hacer entonces de eje, ahorita vamos a hacer a Katy, y empezamos hacia abajo se va Marlon, Maribel, hacia arriba Alison, César y terminamos con Jefferson. En ese orden, por favor, tenga la bondad, corre tiempo, mi estimada Mónica. Tenga la bondad, por favor. Escuchamos los demás. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingenieros. Buenos días. Nuestro tema de exposición es resolución y negociación de conflictos socioambientales. Perfecto. Como frase introductoria tenemos, no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Muy bien. Iniciando con la perspectiva para el análisis y solución de conflictos socioambientales. Entendemos por un conflicto aquel fenómeno que está omnipresente desde el inicio de la humanidad. Continuamente escuchamos historias de personas que hablan sobre tenemos peleas o sobre frases que dicen tenemos peleas, tenemos conflictos, o miembros o instituciones de la comunidad que se enfrentan, controversias entre las instituciones o organizaciones y las tensiones entre países o amplios grupos sociales de un país, con el fin de impulsar así de una misma manera un manejo más adecuado para estos conflictos. El campo de resolución de conflictos propicia una aplicación de marcos de análisis y medidas que sustentan desde una perspectiva interdisciplinaria que posibilitan así un manejo adecuado de estos conflictos para que sea duradero y sea equitativo. Siguiente. Los beneficios de la aplicación de este marco de análisis para los conflictos socioambientales. En primera, nos ayuda a entender cómo se desarrolla el conflicto y las posibles oportunidades que tenemos para darles una solución. Además, nos brinda una visión panorámica inicial del conflicto y de los diversos aspectos que éste posee. También aquellas partes del conflicto se deben ubicar en sí en la situación conflictiva que lo inició por un momento y además nos ayuda a tomar lo que es una distancia entre los actores que están dentro del conflicto para así observar el comportamiento que han tenido a lo largo de este. Además, también fomenta el fortalecimiento de ciertos aspectos que harán que el conflicto se vea revitalizado e impulsado hacia una solución más productiva. Bueno, continuando con la exposición, tenemos lo que es el marco de análisis de los conflictos socioambientales.
Bueno, tenemos que tomar en cuenta que para iniciar lo que es el análisis del conflicto, se necesita también tomar en cuenta algunos detalles para entender el contexto en el cual se desarrolla este fenómeno. Tenemos lo que es el contorno gráfico donde se desarrolla el conflicto. Este es el lugar en el cual se está realizando este evento. Tenemos también que tomar en cuenta lo que es la estructura política, en donde interactúan los actores. También tenemos que ver lo que son los mecanismos en que los autores utilizan para lo que es la toma de decisiones. Ya pueden ser estos estudios como, por ejemplo, factibilidad o viabilidad. Y también las relaciones en las que ellos se encuentran. Bueno, para lo que es el conflicto, de una manera ya tomarlo como como un evento, tenemos que primeramente darnos cuenta qué es lo que ha originado este conflicto y cuáles son los eventos importantes que se han desarrollado dentro de este. Bueno, aquí se da un salto ya cualitativo hacia lo que es la fase de latencia o formación del conflicto, la cual es conocida como la fase del surgimiento del conflicto. Y aquí se llega hasta el momento inmediatamente anterior al cual el conflicto surgió. Bueno, dentro del conflicto también tenemos lo que es la identificación de actores. Esto, aunque aparentemente se pueda considerar como un ejercicio ocioso, un ejercicio un poco fácil, para lo que es la identificación de los actores, es un poco más difícil, porque, bueno, en sí no solamente se encuentran un solo tipo de actor, sino, como podemos ver, nos encontramos con 3 tipos de actores. ¿Qué nos quieren decir que son los actores? En sí, los actores son aquellas unidades decisionales que están directamente o indirectamente involucradas en el conflicto y tienen algún tipo de interés, ya sea, no sé, por alguna necesidad que necesitan satisfacer o algún aspecto de esos. Bueno, tenemos 3 tipos de actores, que son los actores primarios, los secundarios y los actores interesados. Perfecto. Seguimos, por favor. Ya. Continuando, tenemos la identificación de los actores dentro del conflicto. Primeramente tenemos el actor primario. Estas son las partes las cuales buscan ellos mismos los objetivos, las cuales son percibidos por ellos, y ellos los perciben como incompatibles y que interactúan directamente en la búsqueda de dichos objetivos. El actor secundario, estas tienen un interés indirecto. Estos ayudan de forma moral, puede ser militar o económicamente, menos a una de las partes primarias. Estos se convierten en sí en aliados estratégicos de los actores primarios del conflicto. A medida de cómo se desenvuelva el conflicto, estos actores secundarios pueden también pasar a ser actores primarios. El actor interesado, estos son aquellas entidades o personas que se encuentran interesadas en la resolución exitosa de un conflicto. Estos pueden ser los mediadores, los conciliadores o las diversas organizaciones, y también puede ser la misma comunidad que se encuentra, que quiere que el conflicto llegue a resolverse. Ya, los síntomas del conflicto. Este es el comportamiento conflictivo, el cual el analista debe sistematizarlas y también debe identificarlas. Aquellas acciones que con el fin de lograr que la contraparte modifique o abandone los objetivos hasta el momento en el que se realiza el análisis. Estos comportamientos conflictivos o síntomas pueden ser acciones violentas, también no violentas dentro de un marco institucionalizado, como dentro también de un proceso judicial. Seguimos, por favor. Ya. Los asuntos o problemas del conflicto. Un conflicto se desarrolla alrededor de uno o compañeros, les queda 3 minutos. 3 minutos. Ya. Cada asunto puede ser visto como un punto de desacuerdo y estos a su vez debe ser resuelto.
Los asuntos conflictivos normalmente se los denomina también problemas. A estos asuntos que son identificados y agrupados según el factor generador, existen 6 categorías que a continuación se las va a mencionar cada una de ellas. Ya, la primera categoría sería basados en hechos, en lo que consiste que el conflicto en sí se basa en un desacuerdo. Esto quiere decir que las partes tienen una distinta percepción de la realidad del conflicto y que las fuentes principales del conflicto se encuentran en la parte cognitiva de los actores en el conflicto, vale decir que en el juicio y básicamente en las percepciones. Otra de las categorías es basados en intereses. Esto quiere decir que los conflictos provienen del desacuerdo sobre las distribuciones de ciertos recursos escasos. Es decir, la discusión se centra en quién obtendrá qué cosa o uno obtendrá un beneficio o explícitamente se debe realizar la distribución de los recursos escasos. Y estos recursos no tienen por qué ser necesariamente bienes tangibles, como puede ser el dinero, el territorio o objetos. Continuando con los basados en las necesidades, estos desencuentros relacionados están Elevarle relacionados... un poquito el volumen, César. César, elevarle un poquito el volumen. ¿Ahí se me escucha? Ya, ahí está un poquito mejor. Está todo. A ver. Ya, estos están relacionados a que se debe satisfacer o respetar las necesidades para que cualquier persona o grupo social se pueda desarrollar plenamente. Aquí nos podemos referir a las necesidades vitales, como son el vestimento, alimento, vivienda, así también como las necesidades que no son muy obvias, pero son bastante importantes, como el respeto, el reconocimiento y la autoestima que se tiene. Ya, los conflictos que se basan en valores surgen por aquella creencia que determina la posición de uno de los actores en el conflicto. O sea, cuando uno de estos actores intenta aportar algún principio o criterio, pero el otro, por estar en desacuerdo por algún motivo, no lo acepta. De los basados en la relación, estas son interacciones que son prácticamente las interacciones que reinan en los conflictos, porque dependen de la calidad de la comunicación que se mantiene en los actores, la emoción o percepción que tiene uno del otro, y en los conflictos generalmente estas emociones y percepciones que se dan son negativas, lo cual genera estos problemas. Compañero, su tiempo ha terminado. Ya, ahí le damos unos extra, Mónica, a ver cuántos hace, ¿ya? Mónica. Sí, ya nomás. Gracias, Inge. Siguiendo con los problemas de los conflictos basados en la estructura, por ejemplo, aquí surge según cómo está estructurado el ambiente en donde están interactuando los actores. Por ejemplo, puede ser jerarquización. ¿Prenderán su camarita? Estoy con datos, Inge. No estoy conectado desde la compu. Ah, listo. Sí. Ya disculpará. Bueno, como iba diciendo, esto surge por el ambiente o la estructura en donde están interactuando los actores. Por ejemplo, donde hay jerarquización o suma de poderes, falta de equidad, etc. Y también tenemos lo que son las relaciones de poder, en donde, por ejemplo, acá el analista tiene que identificar relaciones entre el poder de las partes primarias y las relaciones que tienen esas con los actores secundarios. Como se dijo antes, los actores secundarios también pueden transformarse en actores primarios debido al poder económico o intereses que puedan surgir en el proceso del conflicto. Entonces, acá el analista tiene que identificar las relaciones o la interacción de poder que tienen entre estos actores. Eso es todo. Terminamos con una frase que dice: la paz no es ausencia de conflictos, es la capacidad para manejar conflictos por medios pacíficos. Disculparán la demora. Gracias. Muy bien, felicitaciones a todos. Han hecho un gran trabajo, un gran esfuerzo. Hay que ir un poquito perfeccionando la exposición nomás, pero lo han hecho muy bien. Felicitaciones. ¿Cuántos minutos terminaron de hacer, Mónica? 11:38. Bueno, muy bien. Vamos a escuchar finalmente a nuestras compañeras y compañeros del grupo número 3. Así mismo, con ese respeto y consideración que todos nos debemos y nos merecemos. Y siempre digo, no porque es el último grupo, quiere decir que sean menos importantes. Para mí realmente todos los estudiantes son tan importantes y a todos los respeto y los considero. Entonces vamos a escuchar, por favor, pongamos la presentación
de los compañeros del grupo número 5, por favor, tengan la bondad para ver si empezamos. Ya estoy poniendo Inge. Ya, perfecto, perfecto. Bien, entonces vamos a dar inicio entonces a las exposiciones de los compañeros del grupo número 5 y vamos a empezar entonces en orden ascendente. Tengan la bondad, entonces empezaría con William y terminamos entonces con Jess. En ese orden, por favor, tengan la bondad, corre tiempo, mi estimada Mónica. Tengan la bondad, por favor. William. Ya. ¿Sí se me escucha? Perdón. Sí, claro, perfecto. Ya, para continuar con la exposición, a nuestro grupo le ha tocado el tema de resolución y negociación de conflictos socioambientales, el subtema que es dinámica del conflicto ambiental. Perfecto. Siguiente Muy diapositiva. Como frase introductoria tenemos que no podemos resolver problemas usando el mismo tipo de pensamiento que usamos cuando los creamos. Muy bien. Ya. La dinámica del conflicto ambiental. En este segmento, es decir, el analista se concentra en describir lo que es la dinámica común que manifiesta el fenómeno de un conflicto. Es decir, que ayuda a identificar los patrones a través de fases, que son 8 fases, que ayuda a encontrar las explicaciones a las formas de cómo se ha desarrollado y cómo se da el conflicto proporcionado o que se está analizando. Siguiente diapositiva. Siguiente. Ya, seguimos. Ya. Dentro de estas 8 fases tenemos la fase de evolución de la dinámica de conflictos, tenemos la señal de alarmas tempranas, que en sí consiste en eventos o cambios que se identifican o proporcionan las condiciones esenciales que se hacen previsible el surgimiento del conflicto. Es decir, son acciones o eventos que dan surgimiento a este. También tenemos los eventos precipitantes, que son aquellos hechos trascendibles, es decir, que son hechos fuertes que hacen que surja el conflicto a flote, convirtiéndose en los hechos principales para que surjan estos. Siguiente diapositiva. El que sigue, compañero. Algunas otras de las fases también que podemos encontrar dentro del desarrollo del conflicto, tenemos el posicionamiento de actores. Esto nos dice claramente que es cuando los actores expresan su opinión y, como quien dice, se escogen el bando al que van a respaldar. Y ahí en el título claramente lo dice, escogen el posicionamiento, o sea, la posición que ellos van a ocupar dentro del conflicto. También tenemos lo que viene a ser el surgimiento, transformación y proliferación de asuntos en conflicto, que nos indica que a medida como va avanzando el conflicto, también se desarrollan asuntos que pueden modificar modificar el conflicto, es decir, asuntos específicos se hacen más generales, los asuntos simples vienen a ser más complejos y también los desacuerdos impersonales se convierten en asuntos personales. Siguiente. Muy bien, otra de las fases vendría a ser la polarización, con el fin de lograr también una consistencia interna y formar las coaliciones con eventos aliados mientras los líderes consolidan su liderazgo. Los actores también tienden hacia la bipolarización, esto es decir, que ambas partes realizan esfuerzos para obtener algún respaldo. Es como, por ejemplo, convencer a las personas que apoyen a esta parte o apoyen a la otra parte. Eso significa que vienen a dividir a la gente y convencerlos, como se dice comúnmente. También tenemos otra fase que viene siendo lo que es la espiral de escalada y desescalada. También este es un proceso de acción y reacción. Cada parte incrementa la hostilidad en contra de su oponente en cada contacto. Es decir, que vienen los roces entre los diferentes actores del problema. En cambio, las espirales de desescalada también se producen si es que
las partes reducen de manera recíproca y paulatinamente las hostilidades. Es como decir que viene el problema en la espiral de escalada, viene a hacerse más grave. En cambio, la desescalada es como que viene a tranquilizarse un poco. Seguimos, por favor. Dentro de lo que es la dinámica del conflicto ambiental, las fases de evolución de la dinámica de conflictos. Podemos ver los estereotipos e imágenes de espejo, que estas determinan si las partes poseen imágenes enemigas o etiquetas que asume que uno es víctima u otro es victimario, o sea, como quien dice, se hace uno la víctima. Y este proceso estimula la rigidez en las posiciones, mala comunicación, malos entendidos entre partes y otros factores de impacto en la dinámica del conflicto pueden ser los factores internos, los factores externos y la intervención de terceros. Entonces, los factores internos son los cambios dentro de la conformación de las partes. Los factores externos presionan la realización de los actores secundarios, mientras que la intervención de terceros es a través de mecanismos como la mediación, la conciliación o las fuerzas de seguridad, las fuerzas armadas, se podría decir. Seguimos, por favor. Y para cada situación conflictiva se encuentra un recurso por limitar o quizás resolver el conflicto. Entonces, ¿cuáles pueden ser los factores limitativos internos? Como valores o intereses en común que tienen las partes en este conflicto, o también se los puede ver como valores intrínsecos en su relación en la que ninguno desea destruir. Esto puede ser por presiones mutuas debido a compromisos de las múltiples partes que limitan el conflicto. Seguimos, por favor. Ya. Dentro del potencial para regular el conflicto, también tenemos factores limitativos externos. Esta es una autoridad mayor que interviene y forza un arreglo entre las partes. También tenemos los terceros neutrales o interesados. Estos son personas de confianza entre las partes y estos permiten facilitar la comunicación, mediar la disputa o localizar recursos financieros para aliviar problemas de escasez. Y también tenemos técnicas de manejo de conflictos, pues, las conocidas por las partes y terceros, como puede ser la mediación. Seguimos. Siguiente. Eso. Ya. En las propuestas de solución al conflicto, compañeros, les queda 3 minutos. 3 minutos. Ya, cada una de las partes, especialmente los observadores o los analistas, deben sugerir alternativas para resolver el conflicto. Las opciones de solución pueden ser nuevas pautas de políticas. En los conflictos interpersonales, las alternativas de solución pueden concentrarse en cambios en el comportamiento de los actores. Seguimos. Ya, continuando con la exposición, como ya lo mencionó la compañera, para comenzar una propuesta o guiarnos a una propuesta es importantísimo identificar todas las alternativas como sea posible, esto de parte de todos los actores. Y de esto, hacer una lluvia de ideas para que nos facilite la identificación de la propuesta para solucionar el conflicto que sea más factible. Esto tiene que ser visible para todos los actores para que estén enterados de lo que se va a hacer. Y por último, el interventor o el analista también puede sugerir nuevas alternativas o combinaciones a aquellas ya identificadas para llegar a una propuesta para solucionar el conflicto que se presente. Siguiente, por favor. Para finalizar, hemos considerado la siguiente frase que dice: el equilibrio no significa evitar conflictos, implica la fuerza para tolerar emociones dolorosas y poder manejarlas. Gracias. Muy bien, chicos, felicitaciones, muy bien la presentación, muy bien la exposición, los felicito. Realmente han hecho un buen esfuerzo. ¿Cuántos minutos terminaron de hacer, Mónica? 9 minutos. Muy bien, estuvieron dentro del tiempo establecido. Muy bien, chicos, a todos realmente mi especial felicitación.
se ve que hay un esfuerzo, se ve que realmente están creciendo académicamente. Ese es mi único interés, es lo único que me mueve, tratar de que cada día se vayan perfeccionando, tanto en las exposiciones como en la escritura de los resúmenes. Eso es de fundamental importancia. Así que realmente los felicito a todos y cada uno de ustedes. Bien, vamos a ir prendiendo las camaritas los que puedan para ver si vamos terminando entonces la actividad académica del día de hoy, ¿no? Bien, entonces no se olviden de ir trabajando en la ponencia para poder expresarla y demostrarla en el proceso de dramatización del conflicto socioambiental que está preparado. Entonces, por favor, vayamos trabajando en aquello. No se olviden, por favor, chicos, crean lo que a mí me duele el corazón. Oiga, cuando veo que un estudiante no presenta un trabajo, una tarea, pónganle atención a aquello, verán, pónganle atención a aquello. Y lógicamente los foros es con ese ánimo, verán. Estaba leyendo una información que me envió una compañera, una amiga que vive en Italia, envió un artículo bien bonito y decía de que en el Ecuador, fíjense, el promedio de lectura de los ecuatorianos. ¿Cuántos creen que sea, cuántos libros leamos los ecuatorianos al año? A ver, más o menos. ¿Cuántos creen ustedes que podemos leer al año? A ver, ¿quién dice algo? A ver. 10. 10, ¿no sé? Ya sería buenazo, 10. ¿Saben cuántos, según ese artículo, saben cuántos libros por promedio lee cada ecuatoriano al año? Medio libro. ¿Cuántos libros leen en Italia? 17 libros por persona y por año. Entonces, fíjense, eso significa el avance cultural. Por eso que es país son desarrollados. Y realmente, miren, si ustedes se dan cuenta, este desencadenamiento de tanta violencia que está presentando en el país, justamente es porque nos falta educación, nos falta cultura, ¿no es cierto? Es decir, estamos desvalorizando totalmente ese valor tan fundamental como es la vida. Entonces, yo por eso lo que mi interés es de que escriban, o sea, que se vayan explayando. Y me acuerdo que alguna vez un estudiante me dijo, para saber hablar y escribir hay que saber leer. Así que, chicos, hay que hacer el esfuerzo. Además, usted está en esta encrucijada de querer preparar ya su tesis, miren los resultados, la discusión. Para poder hacer la discusión, por ejemplo, hay que leer mucho, ¿verdad? Para poder leer trabajos similares, ir contrastando. Así que realmente ese es el ánimo que me mueve. Entonces, miren realmente hoy en día cómo existe tanta desvalorización de lo nuestro. Así que definitivamente los invito a que leamos, ¿no? A que nos pongamos en la onda de querer aumentar de medio libro, por lo menos que aumentemos a 1. Sería interesante, ¿no? Muy bien, muy bien. Entonces, por favor, si Dios lo permite, entonces nos vamos a volver a ver la próxima clase. En la próxima clase voy a explicar el último tema que nos falta por analizar relacionado con la negociación y gestión de proyectos, y voy a explicar la práctica número 5, que está relacionada asimismo con un estudio de caso de un proyecto, ¿no? Y miren, vamos finiquitando ya prácticamente estamos en la recta final. No se descuiden, por favor, de hacer las tareas, de hacer los trabajos, vayamos presentando una buena ponencia. Verán que la ponencia corresponde al examen final, al examen número 3 de la asignatura, y por lo tanto, entonces tratemos de hacerlo de la mejor manera. No se olviden lo que siempre les digo, que el éxito viene acompañado del conocimiento, del esfuerzo y las actividades. Es decir, el éxito necesita una dosis adecuada de esfuerzo. Y yo digo que el esfuerzo de ahora es el éxito del mañana, ¿verdad? Así como ahorita tienen una cantidad de trabajos, ese esfuerzo que están haciendo ahora es el éxito del mañana. En esta semana tuve la posibilidad de reunirme con un ingeniero forestal que hizo la tesis ahí en el proyecto Cinchona. Creo que se graduó hace unos 2 años. Y me dio tanto gusto porque me contactó a través de Zoom para una información que necesitaba sobre la Cinchona. Y me estaba contando, fíjense qué lindo, y a mí me encanta, a mí cuando veo que los estudiantes tienen éxito, el éxito de los estudiantes es el éxito de la universidad, ¿verdad? A mí de manera particular, a mí me emociona, me da mucha felicidad y alegría ver cuando los chicos progresan. Y entonces estábamos conversando con él el día martes, creo fue, y me contaba que está trabajando en la FAO, fíjense. ¿Se acuerdan qué era la FAO? ¿Qué era la FAO? ¿Qué era la FAO? ¿Quién se acuerda qué era la FAO? A ver. 9º ciclo. ¿Qué era la? Puede ser que un rato trabajen en la FAO. A ver, ¿qué era la FAO? ¿Se acuerdan qué era la FAO? A ver, ¿quién se acuerda qué era la FAO? A ver. Yo creo que en primer ciclo no es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la agricultura. Muy bien. Y la agricultura. En primer ciclo, ¿se acuerdan? En el glosario estaba. Es la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación. Fíjense, ese es un organismo internacional que forma parte, miren, de los organismos ambientales que existen a nivel mundial, ¿no? Y que justamente tiene su sede en Roma, ¿verdad? En Italia. Entonces me decía este joven de que, bueno, él se ha logrado realmente enrolar a la FAO, está trabajando en un proyecto. Entonces miren lo interesante y el esfuerzo que él en su momento hizo, está cosechando ahora. Así que chicos, no se desanimen. Yo sé que ahorita deben estar
con cantidad de trabajos, cantidad de informes, cantidad de lecciones, de exámenes. No se desanimen. El esfuerzo de ahora es el éxito del mañana. Y lógicamente, pues, bueno, no le pude preguntar más o menos cuánto está ganando, pero una persona que trabaja en la FAO debe estar por lo menos por arriba de las 3,000, por ahí debe estar. Imagínense. Así que, chicos, no se desanimen. Ustedes están cerquita ya. Ya está la meta cerquita. Están prácticamente a unos 100 metros de llegar a la meta final. Así que pongamos toda la carne en el asador, no nos desanimemos, hagamos las cosas bien. Ya le digo, créanme que a mí el ánimo no es perjudicarlo absolutamente a nadie. Mi ánimo es tratar de que ustedes realmente puedan conseguir el éxito. Y el éxito se consigue en base a conocimiento, en base a esfuerzo, en base a actividad. No conozco a nadie que haya llegado al éxito de manera legal, de manera lícita, realmente sin haber pasado dificultades, sin haber pasado vicisitudes. Son los que, no sé, recurren a otro tipo de medidas un poco fuera de lo normal, de lo común, posiblemente lleguen a tener éxito. Pero ese éxito no tiene mucha satisfacción. El éxito es cuando uno lo va construyendo paso a paso. Y lógicamente, ¿de la mano de quién? De la mano de la familia, que es lo más hermoso. Mañana estaba conversando con Lady, me daba tanto gusto escuchar de ella que decía, estoy acá con la familia. Mire, aprovechen este espacio de tener al papacito, los que tienen a la mamita al lado, es fundamental. Y nunca se olviden lo que siempre les vengo diciendo de que lo que no se nomencla no existe, ¿no? Valoremos lo que tenemos ahora, no cuando ya desaparezca. Cuando ya desaparece alguien, ahí se acuerda que ha sido buenísimo, que ha sido excelente. Oiga, posiblemente cuando estuve en vida nunca supo de aquel, ¿no? Nunca uno sabe cuándo puede ser la última vez, ¿no? El último saludo, el último abrazo, la última palabra. Así que realmente, chicos, no desperdicien de hoy en vida poder demostrarlo mucho, lo importante que son, lo que más quieren, lo que más está al lado suyo. Bien, entonces, Diosito así lo permite, nos vemos la próxima clase. Que les vaya extraordinariamente bien. Cuídense mucho, verán, estaba escuchando las noticias de la CNN. Dice que en 18 días, verán, en 18 días, o sea, hace 18 días, dice que en el mundo habían 50 millones de personas que habían muerto por el COVID-19, verán. En 18 días, ¿saben a cuánto aumentaron? A 100 millones. 100 millones. En el mundo hay 100 millones. Es decir, hay que cuidarse mucho, chicos. Cuídense mucho. Realmente tomen todas las medidas de seguridad si de repente tienen que salir y que definitivamente pues no nos afecte esto que está complicado, ¿verdad? Entonces, si Dios lo permite, nos vemos la próxima clase, que les vaya extraordinariamente bien, como ya no los veo, que tengan un buen fin de semana y muchas bendiciones para ustedes y en la casa, ¿no? Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Ingeniero, gracias. Que estén muy bien. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego. Por favor, los que faltaron, a ver, los que faltaron, no sé si llegó tal vez Atienza y Doris, por favor que me justifiquen, Ordóñez Clever, Orellana Noé, Vivanco y Elena. Ya. Por favor, Katy, los que faltaron, a ver, el caso de Doris, el caso de Clever y el caso de Noé, por favor que me justifiquen escribiéndome al WhatsApp, ¿ya? Muy bien, nos vemos entonces. Hasta luego, que estén muy bien.